Tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a continuar la segunda parte de la actividad de educación en diabetes en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Les saluda el doctor Corleto Santana, médico colaborador con la asociación en la parte educativa. Y vamos a tratar de continuar en lo que era la parte 2 de la agenda, el cual eran los medicamentos, complicaciones de la diabetes y pues al final un pequeño resumen de lo que vamos a continuar. Hay que hacer una diferencia entre para el tratamiento de la diabetes y debemos diferenciar en el tratamiento que se va a utilizar en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque, como bien sabemos, en la diabetes tipo 1 hay una ausencia o un déficit total de lo que es la acción de la insulina o de la insulina, y entonces por ende necesitamos nosotros en el tratamiento utilizar solamente insulina, con sus diferentes tipos de esquemas que vamos a utilizar. Ahora en la diabetes tipo 2 pues eso es un poco diferente, ya que hay diferentes fases de la diabetes tipo 2 que podemos ir viendo con el tiempo, y pues no solamente es un fallo a nivel de lo que es la producción de la insulina, sino que también hay resistencia a la acción de la insulina, entre otros motivos, ¿verdad? Entonces es importante porque la diabetes tipo 2 no solo vamos a tener como opción de tratamiento la insulina, sino que también medicamentos orales. Ahora, ¿qué tipos de terapia podemos tener en el tratamiento de la diabetes? Ya hablando en general, pues podemos tener terapia no inyectable y terapia inyectable. Dentro de la terapia inyectable, como podemos ver, son medicamentos orales o pastillas, digamos, tabletas. Aquí podemos tener muchos diferentes tipos de medicamentos, sulfonilurea, biguanidas, niveles de PP4, glitazonas, SGLT2, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y dentro de la terapia inyectable, pues tenemos, como bien sabemos, lo que es la insulina y otros medicamentos tal vez no tan conocidos por ustedes, que son los análogos de GLP-1, que más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora, los medicamentos orales, tenemos, por ejemplo, la sulfonilurea, que son, por ejemplo, la glibenclamida o glimepirida, que es de uso muy frecuente en nuestro medio. Muchos de ustedes tal vez estén o hayan ocupado medicamentos de estos. También tenemos las biguanidas como la metformina, que es casi siempre el primer escoge en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y tenemos los demás medicamentos como pioglitazona, por ejemplo, que hoy creo yo que es raro ver a alguna persona que esté con este tipo de tratamiento, pero todavía se utiliza. Tenemos inhibidores de PP4 como la linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, que van a tener sus ventajas tal vez sobre, por ejemplo, una sulfonilurea como la glimepirida, ya que no hay mayor injerencia sobre lo que es el peso corporal, y tampoco también el riesgo de hipoglicemia con los niveles de PP4 como una sitagliptina o linagliptina es bastante bajo en comparación al uso, por ejemplo, de una insulina o una sulfonilurea como la glimepirida. Y tenemos SGLT2 como empaglifosina o canaglifosina. En nuestro medio tal vez los habrán conocido si alguno lo ocupa, como por ejemplo la Jardiance, que es empaglifosina, o el Zigduo también, que es bastante de uso frecuente. Y tenemos otros medicamentos pues no tan comunes como las meglitinidas y la carbosa, que pues también por sus efectos secundarios no se ocupan mucho, pero sí existen. Ahora pasemos a lo que son las terapias inyectables. Aquí vamos a mencionar primero pues las insulinas, en sus dos formas de presentación, que son como en lapicero y en frasco o vial. Ahora, ¿qué tipos de insulinas tenemos y cuál es la diferencia entre ellos? Podemos dividirlas en dos grandes grupos. Insulinas basales o de acción lenta, que aquí tenemos las insulinas como por ejemplo NPH, glargina, detemir,
Y tenemos las insulinas prandiales o acción rápida, como por ejemplo la regular, la Spártica, Lispro. ¿Y en qué se diferencian? Aparte de la acción, también se van a diferenciar en el tiempo en el que lo vamos a ocupar. Por ejemplo, las insulinas basales o de acción lentas generalmente se ocupan una vez en el día, con mayor frecuencia durante la noche, o como por ejemplo la NPH, que se ocupa generalmente 2 veces al día, tanto matutina como nocturna, aunque tanto la insulina glargina y detemir, hay literatura o bibliografía que dicen de que al sobrepasar cierta cantidad de unidades de insulina, se puede dividir esa dosis en dos tiempos durante el día, mañana y noche, por ejemplo. Y las prandiales o acción rápida, que son las que se utilizan con los tiempos de comida, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, que nos van a ayudar a evitar las elevaciones de glucosa con cada uno de estos tiempos de comida. La regular o la insulina regular o cristalina, que muchos la conocen, que lo ocupamos bastante en nuestros medios, sobre todo en hospitales, unidades de salud, y Aspartica y Lispro, por ejemplo, poniéndoles el ejemplo de algunos nombres comerciales, como por ejemplo el Humalog o la Pidra, de igual forma Glargina o Temir, como por ejemplo la Tuyeo o Basaglar. Otros tratamientos que tenemos inyectables son los análogos de GLP-1, que en sus formas de dosificación hay algunos que se ocupan diariamente, una vez en el día, y otros que son semanal. Por ejemplo, tenemos la dulaglutida aquí en el lapicero como, con el nombre comercial Trulicity, que también está en nuestro medio. No es mi afán hacer promoción de estos medicamentos, pero para que conozcan y vean, por ejemplo, que sí tenemos de estos productos en nuestro medio y que hay muchas personas que ocupan este tipo de tratamiento y que tienen sus ventajas. Y tenemos este que es dulaglutida, que se ocupa una vez a la semana. Y tenemos este que se llama Solicua, que es lixisenatide con insulina glargina, es decir, una mezcla de insulina con GLP-1, y este se ocupa diariamente. ¿Por qué les menciono estos tipos de terapia inyectable? Porque es muy común ahora, o por lo menos es lo que recomiendan las guías, es de que tal vez estos medicamentos o los análogos de GLP-1 sean una antesala a la intensificación del tratamiento de diabetes previo una insulina o la insulina con GLP-1, como en el caso de la Solicua. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que ya no responda adecuadamente el tratamiento con metformina y glimepirida, y pues se le agregue, por ejemplo, una dosis semanal de Trulicity, o se le haga el cambio de metformina junto con Solicua. Incluiría una insulina glargina con dosis de lixisenatide, que es un análogo de GLP-1. Ahora, pasando a lo que son las complicaciones de la diabetes, los podemos dividir en dos: agudas y crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, las más frecuentes, hipoglicemias. Esto va a depender de muchos factores, como el tipo de tratamiento que está llevando la persona. Puede depender mucho si hay enfermedades, por ejemplo, algún tipo de infección que nos pueda provocar hipoglicemia, que no esté comiendo adecuadamente y aún no se modifique la dosis, por ejemplo, de los medicamentos o insulina, etc. Y otras dos que son un poco menos frecuentes, pero siempre se ven: la cetoacidosis diabética y el estadio hiperosmolar no cetósico. Cualquiera de estas tres complicaciones nos pueden llevar a secuelas o incluso a la muerte, y es importante tenerlas siempre en mente. A diferencia de la hipoglicemia, la cetoacidosis y el estadio hiperosmolar se caracterizan por hiperglicemias marcadas, acompañadas, por ejemplo, de deshidratación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteración del estado de la conciencia, por ejemplo, y que igualmente, como la hipoglicemia, pueden deberse a diferentes situaciones: inadecuado uso del tratamiento,
algún tipo de infección que provoque la hiperglicemia, algunos otros medicamentos, etcétera. Y tenemos las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, y quizás aquí es donde más me voy a detener, pues tenemos enfermedades, digamos, vasculares, infartos del corazón, derrames cerebrales o eventos cerebrovasculares. Tenemos también la enfermedad renal crónica, pie diabético, neuropatía periférica y retinopatía diabética, perdón. Tal vez de las que les mencioné, aunque todas son importantes, algunas de las más frecuentes que vemos es el pie diabético, debido también a una neuropatía diabética de cierto grado, y en algunas personas, y que hoy se está viendo bastante con frecuencia, la enfermedad renal crónica. Aquí vemos en la imagen una persona que está en terapia dialítica, y también la retinopatía, problemas de la vista que pueden llegar incluso a provocar la ceguera. ¿Qué es lo importante que hay que tomar en cuenta de esto? Uno, que hay que mantener adecuados niveles o adecuado control de nuestra glucosa. Segundo, en pie diabético y neuropatía diabética, la revisión de nuestros pies, un adecuado control, eh, asistir a nuestras consultas médicas para revisión. Generalmente se hace una revisión anual o una revisión en cada consulta dependiendo del grado de neuropatía diabética y del riesgo de pie diabético. Al igual que también a médicos podólogos o que se dedican también a hacer tratamientos preventivos de pie diabético. Nuestra revisión anual también con el oftalmólogo para evaluación de la retinopatía. Y pues a medida que nosotros mejoramos nuestro control de glucosa, también prevenimos todas estas complicaciones, incluyendo infartos de agudo de miocardio y enfermedad renal crónica, que es algo importante que hay que tomar en cuenta. Y dentro de esto, pues, cumplir como nos indica nuestro médico con el tratamiento. Entonces, puntos a recordar que podemos tener. Recordemos que hay diferentes tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. La más común tal vez de ellas, diabetes mellitus tipo 2, que hay varios factores que intervienen en esto: resistencia a la insulina, un déficit parcial de la producción o secreción de la insulina, al contrario que en la diabetes tipo 1, pues en la que tenemos un déficit de insulina debido, digamos, a un proceso inmunológico a nivel del cuerpo en lo que es el páncreas, con la destrucción de las células betas. La diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce o se diagnostica durante el embarazo, esta generalmente resuelve posteriormente al parto, pero que en las madres con varios factores de riesgo, pues hay que tener un chequeo constante para prevenir la aparición de diabetes y otros tipos de diabetes que son mucho menos frecuentes de las que hemos estado hablando, que se deben ya a diferentes enfermedades o defectos genéticos que provocan diabetes. El ejercicio, la alimentación, educación y medicamentos, que es algo importante que hay que recordar. El ejercicio, que forma parte del tratamiento y que debe de ser prescrito por un profesional de la salud de acuerdo a cada condición de cada persona. La alimentación de igual manera, tratando de evitar sobre todo los carbohidratos simples, como por ejemplo harinas, chocolates, dulces, repostería, bebidas azucaradas en exceso, que son los que mayor impacto pueden tener sobre nuestra azúcar o nuestra glucosa. Y la educación, como por ejemplo estas charlas o otras que hemos dado a través de la asociación, porque a través de la educación también nosotros podemos lograr o mejorar nuestro conocimiento sobre la enfermedad y no permitir que ella nos controle. Medicamentos, pues ya vimos de que hay diversos tipos de medicamentos, tanto orales como inyectables. Cada uno se valora en realidad en quién se debe de utilizar y en quién no, así como la edad, factores como peso, función renal, etcétera.
Otro punto importante, muy aparte de los medicamentos, es la insulina, que no le tengamos miedo al uso de la insulina cuando el médico la recomienda. La insulina no nos va a dejar ciegos, no nos va a arruinar el riñón como muchas personas creen, ni nos va a ni otros mitos o realidades que creen las personas acerca de la insulina y que en realidad no lo son. Cualquier duda o pregunta, hagan al médico que en realidad los esté atendiendo sobre la insulina, pero como les digo, no le tengamos miedo al uso de la insulina, sigue siendo un tratamiento vigente, muy eficaz, de bajo costo si lo comparamos con algunos otros nuevos medicamentos y que en realidad lo podemos dejar incluso en cualquier etapa de la vida y sin importar cómo esté funcionando, digamos, nuestro riñón. De las complicaciones, recordemos todo el tipo que podemos tener, de las más frecuentes, pie diabético, retinopatía, infartos, y que una de las mejores formas de evitar complicaciones es mantener un buen control de nuestra diabetes. Y no solo de la diabetes, sino que también de nuestro peso, hipertensión arterial, etc. Y por último, recordar los objetivos de control glicémico que debemos de alcanzar en general para todas las personas. Glucosa en ayunas entre 80 y 130, glucosa postprandial menor a 180 y una hemoglobina glicosilada menor o igual al 7%. Con esto hacer una observación importante de que no en todas las personas se va a exigir el mismo objetivo de control glucémico. Esto va a depender mucho de la edad de la persona, otras complicaciones o enfermedades que también padezcan. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona joven de 36 años sin alguna otra complicación, exigirle un objetivo de hemoglobina glicosilada de 6,5% versus una persona de 85 años que tiene dificultad para ver, que necesita que alguien más cuide de ella, que no le vamos a estar exigiendo pues el mismo objetivo de control glucémico. Es importante recordar esto y que no en todos vamos a buscar lo mismo. Bien, eso era lo que les iba a platicar el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada. Recordemos que la prevención puede ser la mejor medicina todavía a día de hoy. Ejercicio, alimentación saludable, hábitos saludables en general, es la manera en la que mejor podemos prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión y nuestro chequeo general, sobre todo si tenemos factores de riesgo para cualquiera de estas enfermedades. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes en otra videoconferencia.